momentos en la historia que pasan desapercibidos para los hombres, pero que estremecen los cimientos del universo. Momentos donde el cielo y el infierno se encuentran en silencio, lejos de las multitudes, lejos de los aplausos y las coronas. Esta es la historia de uno de esos momentos. Un episodio que no ocurrió en un palacio, ni en una plaza, sino en un lugar olvidado por los mapas y temido por los cuerpos, el desierto. Allí no hubo testigos, solo arena, rocas y silencio. Pero en ese lugar desolado se libró una de las batallas más trascendentales de todos los tiempos. Una batalla sin espadas, sin escudos, sin ruido y sin sangre derramada aún. Fue un enfrentamiento entre el Hijo de Dios y el príncipe de este mundo. Esta es la historia del exorcista del desierto. Lo que vas a ver a continuación no es una historia cualquiera. Es el comienzo de una batalla invisible que marcará tu espíritu. Una batalla entre la luz y la oscuridad. Serás testigo de cómo Jesús entra al desierto no como víctima, sino como guerrero. Cómo resiste al enemigo cara a cara, no con gritos, sino con autoridad divina. Y cuando llegue la hora, verás cómo el silencio se transforma en victoria, cómo la tentación se convierte en testimonio y cómo el infierno será vencido. Prepárate, porque este video no es solo para ser visto, es para ser sentido, vivido, recordado en lo profundo del alma. Suscríbete y activa la campana, porque estás a punto de caminar junto al Hijo del Hombre en la arena, donde se definió la eternidad. Después del glorioso bautismo en el río Jordán, cuando los cielos se abrieron y la voz del Padre proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», cualquiera pensaría que lo siguiente sería la coronación, la manifestación pública, la gloria terrenal. Pero el camino del reino no se traza con lógica humana. El mismo Espíritu que descendió sobre Jesús como paloma lo llevó con fuerza hacia lo inhóspito, no al templo, no a la ciudad, no a las multitudes, sino al desierto, a la nada, al vacío, a la tierra donde los gritos no rebotan, donde los días queman y las noches hieren. No fue arrastrado, fue guiado, porque en los planes eternos el desierto no es castigo, es preparación. Es allí donde se mide la fidelidad, donde se revela el corazón. Es allí donde los profetas fueron quebrantados y donde los reyes se volvieron hombres. Y ahora, el Hijo de Dios iba a entrar no como turista, sino como guerrero. Durante 40 días y 40 noches, Jesús no comió. No pidió milagros, no pronunció grandes discursos, solo esperó, oró, escuchó. Y mientras su cuerpo se debilitaba, su espíritu se encendía como una llama ardiente que no se apaga con el viento. Y entonces el enemigo vino. Como en el Edén, la serpiente no apareció con violencia, sino con sutileza. No con fuego, sino con susurros. No con cadenas, sino con palabras. Porque Satanás no siempre ruge. A veces se disfraza de consejo razonable, de necesidad urgente, de voz interior. Jesús estaba débil físicamente. Había ayunado. El cuerpo clamaba por alimento. Y fue allí donde el tentador atacó. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No era solo una sugerencia, era una provocación velada. Si eres hijo, como si la identidad divina dependiera de una prueba, como si la palabra pronunciada por el Padre en el Jordán necesitara confirmación a través de milagros. Pero Jesús, el Verbo eterno hecho carne, no se dejó arrastrar, no necesitaba probar nada, no haría uso de su poder para satisfacer la carne. Su respuesta fue firme, antigua, eterna. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El silencio tembló, porque por primera vez desde Adán,
un hombre había respondido al tentador no con duda, sino con escritura, no con orgullo, sino con obediencia. El hambre del alma fue saciada, no con pan, sino con fidelidad. Y el enemigo retrocedió solo un paso. En un abrir y cerrar de ojos, el escenario cambió. El desierto desapareció. De pronto, Jesús estaba sobre el pináculo del templo de Jerusalén. Alto, visible, dominante, un lugar desde el cual podía lanzarse y ser admirado, ser aclamado, ser reconocido. Y nuevamente la voz: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. El diablo, astuto, ahora citaba la Escritura. Usaba la misma palabra, no para adorar, sino para manipular. Quería que Jesús convirtiera su fe en espectáculo, que usara lo sagrado para probarse a sí mismo, que pusiera a prueba a Dios. Pero el que había vencido en el hambre, también vencía en la vanidad. Y respondió con otra espada: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, porque la fe verdadera no necesita plataformas ni ovaciones. No se lanza desde los techos para que la sostenga un ángel. La fe verdadera se sostiene en la obediencia cuando nadie mira. Y una vez más, el tentador se esfumó para preparar su jugada final. Y entonces el lugar cambió de nuevo. Esta vez Jesús fue llevado a una montaña muy alta. Desde allí, todos los reinos del mundo se desplegaban como un manto dorado. Imperios, ejércitos, riquezas, tronos, templos, ciudades. Y el tentador habló con voz desnuda, directa, revelando su intención. Todo esto te daré, si postrado me adoras. Una sola rodilla, una sola reverencia. Solo eso, y el mundo sería suyo, sin cruz, sin clavos, sin traición, solo gloria, oro, dominio. Pero Jesús no vino a recibir el mundo por atajo, vino a redimirlo por sangre. Y su respuesta fue un trueno celestial: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. En ese instante, el infierno tembló, porque el león de Judá rugió. El enemigo fue derrotado, no con fuego, no con legiones celestiales, sino con una palabra, con obediencia perfecta, con adoración exclusiva. Y entonces Satanás huyó, porque no pudo con él. El desierto volvió a quedar en silencio, pero esta vez no era el silencio del abandono, sino de la gloria contenida. Ángeles descendieron, no con trompetas, sino con cuidado. Traían pan y reverencia, porque sabían que acababan de presenciar una victoria que ningún profeta, rey ni patriarca pudo alcanzar. Jesús no levantó la voz, no pidió celebración, no proclamó su victoria. La verdadera majestad se viste de humildad. Él salió del desierto no con fama, sino con poder. No con seguidores, sino con propósito. El rey había vencido al usurpador y su reino comenzaba a avanzar. Pero el infierno no se rinde fácilmente. Si no podía derribarlo desde afuera, lo intentaría desde adentro. Y así, una semilla fue plantada en el corazón de uno de los suyos. Judas. El enemigo, humillado en el desierto, ahora tramaba desde la oscuridad de la traición. Jesús lo sabía. Y aún así, lavó sus pies. Le dio pan, compartió con él el vino, porque el que venció en el desierto, también vencería en la cruz. Y así fue. Golpes, burlas, juicios injustos, una corona de espinas, un madero, clavos, sangre, silencio del cielo. Pero desde esa cruz, con los brazos extendidos y el corazón traspasado, el exorcista del desierto rugió una vez más. Consumado es. El infierno fue derrotado, el pecado fue quebrado, la serpiente fue aplastada. Y el tercer día, la piedra fue removida,
La tumba vacía proclamó lo que el universo entero ya sabía. Jesús venció. No hay desierto más fuerte que su victoria, no hay tentación más poderosa que su fidelidad, no hay infierno más profundo que su amor. Él no solo resistió, Él conquistó, y esa conquista es tuya también, porque el exorcista del desierto es el Rey eterno de tu alma.